dicho esto, vamos a hacer como un pequeño corte en el hilo argumental para entender cómo son las expresiones de la teología católica cuando habla de gracia. Y entonces tenemos que remitirnos en primer lugar a San Agustín, y a una controversia que él tuvo con Pelagio. Pelagio, como sabemos, pues era un asceta, un hombre asceta, a veces se llama monje, pero propiamente no era un monje, sino simplemente un asceta, diríamos. Un cristiano que intentaba tomarse en serio la vida cristiana y que predicó en Roma. Entonces, por un motivo un poco circunstancial, el episcopado cartaginés, de toda la zona de Cartago, pues vio que no tenía la doctrina adecuada, ¿no?, en algunos puntos. Y entonces le pidió a San Agustín que interviniese. Y San Agustín lo hizo. Entonces entabla una polémica con las obras de Pelagio. Entonces, al entrar, San Agustín se da cuenta que Pelagio era demasiado naturalista. Es decir, expresaba la vida cristiana demasiado naturalista. Él pedía que el cristiano luchase, que se esforzase, que trabajase, pero decía, bueno, pero le falta algo, ¿no? Porque parece que no tiene en cuenta los dones de Dios. Decía, por ejemplo, San Agustín: en este libro, Pelagio solo llama gracia a la naturaleza con la que fuimos creados libres. Y Pelagio decía: Dios nos ha dado una naturaleza, ese es el don de Dios para que seamos buenos. Esforcémonos y seremos buenos. Pero San Agustín echa de menos lo que hay aquí de don de Dios, de ayuda de Dios. Cuando oís que confiesa la gracia y la ayuda de Dios, pensáis que dice lo mismo que vosotros sabéis por la doctrina católica. ¿Por qué ignoráis lo que escribió en su libro? Que le pregunten si le parece bien que debemos orar a Dios para no pecar. Él tendría que pensar que como tenemos libertad, Pelagio, es cuestión de esforzarse. Pero en cambio, San Agustín, que tiene una conciencia tan viva de lo que es la salvación y de lo que es la fuerza de Dios, dice, no, hay que rezar, porque nosotros con nuestra libertad no podemos. Necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios rectifique nuestra voluntad. San Agustín expresa esto de una manera preciosa, porque piensa que necesitamos dones de Dios que nos ayudan a querer bien. Él dice, por el pecado nuestra voluntad se ha inclinado hacia el mal. Necesitamos algo que nos devuelva el amor por los bienes superiores, por los bienes eternos, por Dios. Y eso es, en definitiva, la caridad. Necesitamos una ayuda interior. Por así decir, San Agustín piensa sobre todo en cómo es la psicología humana herida por el pecado y en cierta manera incapaz de bien, no de cualquier bien, pero sí desde luego de dirigirse a Dios como tiene que dirigirse. Entonces, él ve que hace falta una ayuda de Dios. Y lo expresa, por ejemplo, de estas maneras que son tan bonitas, ¿no? La gracia, dice él, es la inspiración de la caridad, por la que con santo amor hacemos lo que conocemos que debe hacerse. ¿Quién sino el mismo Dios da a los hombres el amor de Dios y del prójimo? Nosotros sabemos que la voluntad humana es ayudada por Dios para obrar el bien, de tal manera que además de que el hombre fue creado por el libre arbitrio de su voluntad, con el libre arbitrio de su voluntad fue creado libre, y además de la doctrina con la que se le enseña, la ilustración que nos dan los mandamientos, recibe el Espíritu Santo, que en su espíritu causa un gusto y un amor de aquel sumo e incomparable bien que es Dios. Gracias a este gusto, gracias a esta delectatio, este amor por las cosas divinas, la voluntad se rectifica. Bien, esta doctrina de San Agustín, resumidamente, dará lugar a lo que nosotros llamamos la gracia actual, es decir, las ayudas con las que Dios nos impulsa a obrar, nos lleva a obrar, nos ayuda a obrar, nos incita a obrar el bien, todo el bien que se refiere a la salvación. San Agustín deja claro, y desde entonces la teología católica lo tiene asumido, que son necesarios unos dones interiores, unas ayudas de Dios que rectifiquen la voluntad y que nos permitan obrar como se debe obrar. Si no, no podríamos, porque estamos heridos por el pecado y nuestra voluntad no es capaz del bien del que era capaz al principio. Bien, entonces decimos, esta doctrina de San Agustín asienta esta área de lo que significa gracia en la doctrina occidental, que es la gracia actual. Gracia actual, la gracia que nos ayuda en nuestros actos concretos, que nos previene, que nos acompaña, que nos permite completarlos. Sobre todo tenemos como gracias actuales, la misma palabra actual significa que se refiere a los actos. Gracia que se refiere a los actos,
ayudas, gracia como ayuda, como auxilium, dirá San Agustín, que nos ayuda en los actos. Bien.